Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estamos en la sección de hablando de productos de supermercado porque no los vamos a probar. Ahora os comentaré un poquito. Os voy a poner al día de las nuevas mascarillas de color de Mercadona. Hablo de nuevas porque son nuevas, no dejan de ser nuevas en su fórmula, en su presentación, entre otras cosas que ahora entraremos en materia. Os voy a leer un pequeño índice para que sepáis los puntos que os voy a comentar, que seguro que muchos de ellos te interesan, ¿vale? Empezaremos hablando, como no, de las nuevas mascarillas, más color, luego las diferencias y o mejoras entre las mascarillas de más color y la anterior línea de color core. Luego, cómo podemos prolongar el tiempo de durabilidad de las propias mascarillas, o sea, cuando nos ponemos la mascarilla que duran muy poquitos lavados, podemos prolongarlo simplemente con unos sencillos consejos que os voy a dar y veréis cómo no se os desprende fácilmente. Después de eso, también cómo eliminar los restos. Todo esto suelen ser muchas consultas que me hacéis a través de los propios vídeos, porque como ya quien me conoce sabe que las hemos probado todas las coloraciones. Siempre me habéis preguntado, vamos a salir de dudas, cómo eliminar los restos de la mascarilla de Mercadona. Y luego las diferencias entre lo que es la mascarilla y un tinte, porque también me lo preguntabais. Y además un resumen del antes y después de cada una de las mascarillas que hemos probado, ¿vale? Y la finalidad de cada una de ellas, el color que ha quedado, el cambio que hemos tenido, si ha cubrido las canas, etcétera, etcétera, ¿vale? Venga, empecemos. Bien, como siempre voy con mi chuletita para no dejarme ningún detalle, lo tengo todo súper estudiado y sobre todo por mi experiencia profesional, además de hablaros de la nueva mascarilla que está incorporando Mercadona poco a poco, porque aún no se encuentra en todos los establecimientos, pero que sepáis que han mejorado su fórmula, ¿vale? Os voy a hablar un poquito sobre ella, entre otras cosas. Bien, esta mascarilla, para quien no la conozca, pues se trata de una mascarilla de color. Os voy a ir diciendo esta en concreto porque realmente va a sustituir a esta, tiene la misma finalidad, ¿ok? Se trata de la mascarilla de color Express, la cual se aplica y aporta hidratación y luminosidad a la vez que reaviva el color de nuestro cabello, ¿vale? Siempre y cuando escojamos la tonalidad de nuestro cabello. Es evidente, ¿no? Si lo tienen marrón, marrón, si lo tienen negro, negro, etcétera, etcétera. Su fórmula es la que han cambiado ligeramente, que está enriquecida con multiaceites, ¿vale? Esta ahora está formulada con multiaceites que aporta suavidad, nutrición y brillo. Luego su presentación no deja de ser también en sobre, en la cajita, lo que es el sobre, pero no tiene lo que es la apertura. No sé si lo veis bien desde ahí. Yo os estoy enseñando esta porque esta es la que está actualmente, aún está mientras tenga estocaje, entiendo, pero no va a ser, cuando se acaben van a poner esta que os estoy comentando. Os iré poniendo imágenes como siempre para que hagáis una idea de cada una de ellas y luego las diferencias que iréis encontrando. ¿Vale? Incluye lo que son los guantes, o sea, lo que es el sobre con el pitorro de apertura, luego los guantes desechables, también el sobre de instrucciones, ¿vale? Esta contiene 60 mililitros y cuesta 2,10 euros. Bien, estas mascarillas, la información como tal es que se puede hacer varias aplicaciones con el sobre, pero esto dependerá de la longitud del cabello o el grosor. Está claro, cuanto más grueso tengas tu cabello, más sobres vas a necesitar. Ejemplo, en mi cabello pues necesitaría pues como 40 mililitros más o menos. ¿Que lo quiero aplicar en seco? Pues entonces quizás vaya a necesitar algo más, porque el cabello lo va a absorber antes que si fuese humedecido. Está fabricada por Necos Laboratorios SL, el cual está situado en Valencia, y los colores disponibles son 6, ¿vale? Hablando entre el más oscuro, desde el más oscuro al más claro, el negro, el chocolate, el violín,
el rojo, el cobre y el rubio miel. Bien, el modo de empleo de estas mascarillas, pues os estoy dando la información básicamente que ponen en su formato, lo que es en su cajita. También os voy a ir dando consejos profesionales y sobre todo por la experiencia que he tenido con cada una de ellas. Bien, sobre el cabello previamente lavado, repartir la mascarilla uniforme con guantes de raíz a puntas. Pero podemos aplicarla en cabello seco, como si ya os digo que os voy a ir mostrando también vídeos, veréis la diferencia entre mojado y seco y demás, ¿vale? O sea que si lo quieres aplicar en seco, también lo puedes aplicar en seco. También dice que hay que dejar actuar de 3 a 5 minutos en función de la intensidad deseada. ¿Vale? De 3 a 5 minutos, dependiendo de la intensidad, o si es la primera vez que la utilizas y no confías mucho en la coloración que te puede dejar, pero se trata de una mascarilla hidratante, con lo cual, si al final también queremos una intensidad bastante notable, no importa si lo dejas 30, 40 minutos, no importa, no va a dañar el cabello, no tiene ningún agente que pueda dañar el cabello. Eso sí, hay que leer los ingredientes por si hay algún ingrediente en el que pueda ser alérgico o alérgica. Eso es evidente y normal. Ahora leeré también las precauciones, que ahí es donde entramos, el test de alergia, que no lo pone test de alergia, pero no especifica cómo hacerlo y os lo voy a decir. Bien. Perdón. Bien. Después de dejar esos 3-5 minutos o el tiempo de exposición, hay que aclarar con abundante agua. De no hacerlo, o sea, abundante agua es mucha agua, frotar mucho, porque de no hacerlo deja el cabello graso, porque no olvidemos que es una mascarilla con multiaceites que lo que está haciendo es hidratar intensivamente el cabello. Si dejamos restos, pues como es evidente, va a dejar restos de aceite que va a dar sensación de suciedad en el pelo, ¿vale? Bien, dicho esto, también dicen que el color de la mascarilla dura de 3 a 5 lavados, ¿vale? Puede durar más tiempo dependiendo de la porosidad del pelo. Quiere decir que cuanto, evidentemente, yo en mi cabello rubio tengo el cabello más poroso porque lo tengo tratado, me va a durar menos que en un cabello pues más oscuro o con la cutícula menos dilatada, puede durar más tiempo. Y también dependiendo de la educación de la higiene capilar que tengamos, que ahí también entraremos después. Todas duran de 3 a 5 lavados, excepto la de rubio miel, que dura de 1 a 3 lavados. O sea, ese maquillaje que deja el rubio miel se va a ir quizá en el primero, en el segundo, como mucho 3. No va a durar mucho más. Vamos a pasar a las precauciones. No está indicada, ojo, no está indicada para cubrir canas, ¿vale? Ahí es donde digo yo que solo notaremos en la propia cana un ligero maquillaje. Se va a ir en la primera lavada. De buenas a primeras va a ser como si de un spray cubre canas se tratara, ¿ok? O sea, te la va a cubrir un poquito, pero se va a ir en breve. En la primera lavada se va. O sea que no está indicado para cubrir canas. Tampoco para cambios de color. Bueno, ahí tengo que matizar. Esto es lo que dice. Tampoco está, evidentemente no tiene el poder de un tinte, con lo cual no va a cambiar el color de un oscuro a un castaño, de un rojo a un rubio. No va a hacer ese cambio de color, ¿vale? Pero si estamos hablando en que yo ahora mismo me ponga la mascarilla que me ponga, me va a hacer un cambio de color, porque estamos trabajando sobre un lienzo blanco. Al igual que si fuese un cabello con cana, ¿vale? Lo voy a cubrir por completo, ese cambio de color lo voy a conseguir, aunque no me va a durar mucho, pero sí que es un cambio de color, aunque sea en un corto periodo de tiempo. Bien. Además, no son ideales para aclarar el cabello como si de un tinte se tratara, pues carece de los ingredientes apropiados para ello, como he comentado. No estamos hablando de un tinte que tiene la capacidad de dilatar la cutícula, penetrar la crema colorante y fijarse. No.
realmente estamos haciendo un maquillaje, como hacemos con nuestro rostro. Nos maquillamos, lavamos y aclaramos, ¿ok? Solamente que estos pigmentos y estos aceites hacen que permanezca más tiempo en el cabello, pero no igual que un tinte. Me repito, todo esto lo estoy comentando porque indistintamente de que lo podamos leer en la caja, doy matices porque son preguntas que me habéis estado haciendo en el propio canal, en las mascarillas. Hay muchas dudas, sí que es cierto, como ya digo, que en la caja no había mucha información relevante a lo que encontramos ahora, porque son las precauciones de la nueva mascarilla. Bien. Vale, como ya he comentado, su finalidad es aportar brillo, nutrición, prolongar el color entre tinte y tinte. ¿Ok? Por ejemplo, yo me doy un castañito, pero veo que de medio esa punta se me está aclarando. Pues me pongo la mascarilla una vez a la semana y estoy prolongando para no tener que teñir raíces medios y puntas. Voy prolongando el color, ese brillo, ese matiz, ¿vale? Avivando ese color para evitar tener que estar poniendo tinte en el cabello. Más cosas entre tinte y tinte, utilizando la mascarilla de color acorde, evidentemente, a nuestro tono de pelo. Como he comentado, que si es un castaño, utilizar el castaño, si un negro, un rojo, rojo, cobre, cobre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. También dice que no hay que utilizar para teñir cejas, pestañas, barba ni bigote. No contiene amoníaco, o sea, como que no puede haber riesgos, pero está claro que no puedes teñir pestañas, puesto que puede evidentemente entrar en los ojos. El bigote, pues si causa algún tipo de alergia, también lo estamos inhalando. Y en las cejas también puede caer sobre los ojos. No lo he probado en ninguno, pero yo en las cejas no le veo problema, pero cada cual puede hacer o deshacer. Yo creo que habrá alguien que lo haya intentado y que lo haya hecho. Me parece estupendo, porque para eso estamos, para ir probando cosas. Pero es la advertencia que hacen. Ya os digo que es muy importante hacer el test de alergias si es la primera vez que la utilizas y si no, pues bueno, bajo responsabilidad de cada uno, utilizar una tintura u otra y correr el riesgo de alergia, ¿vale? Justo lo que decía, puede causar alergia, otra de las precauciones, por lo que es aconsejable realizar el test. Para ello, tomar nota o prestar atención si queréis hacer el test, hay que aplicar una pequeña cantidad de producto detrás de las orejas, 48 horas antes de la aplicación de la mascarilla, ¿vale? Este test se hace exactamente igual con los tintes, por si no lo sabíais. Pues básicamente podemos ayudar con un apósito o una tirita, ¿vale? Un trocito de algodón o una tirita que podemos pegar, le ponemos la gotita al apósito y nos lo pegamos detrás de la oreja. Si pasadas esas 48 horas no vemos la zona ni enrojecida ni nos ha causado picores, ninguna molestia, no hemos notado nada, excepto ahí el esparadrapo o la tirita pegada, puedes utilizarlo sin problema porque no te va a causar ningún tipo de alergia. Ahora, evidente, si notas picazón, si notas hinchazón, escozor, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente que tú estás notando ahí una molestia, mejor no utilizarla. Mejor que no, ¿vale? Vale, si el producto, otra precaución que indica, si el producto entra en contacto con los ojos, aclarar inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. Eso lo ponen todos los productos. Si tras su uso observan manchas en la piel y superficies, aclarar inmediatamente con abundante agua, no ingerir el producto y conservar el lugar fresco. Esto de observar manchas en la piel, pues supongo más de lo mismo. No has hecho el test o lo has hecho y de pronto te ves que te están saliendo como zarpullidos, que le llaman, ¿no? Esas habitas extrañas de color que está indicando que te está causando algún tipo de alergia. Bien. Y dice que caduca a los 12 meses de su apertura, o sea que está bastante bien. Yo lo compro y bueno, si me dura poco bien y si no, pues tengo 12 meses para aplicarla sin ningún tipo de alteración. Porque si no lo sabéis, cuando te dicen que también
lo voy a comentar. Bien, por aquí pone la cajita esa chiquitina que pone 12 meses desde su apertura. Cuando pasa estos 12 meses, no es como un producto de consumo que te puede causar molestias estomacales o algún tipo de alergia como tal. Simplemente pierde beneficios en cuanto a sus nutrientes, su brillo, su intensidad de color, porque una vez abierta ya hemos dejado que esa contaminación y demás entre en lo que es en el producto en sí. Eso pasa con cualquier producto. Esa cajita que vemos con 3, 4, 6, 12, etcétera, quiere decir eso, ¿vale? No es cuestión de que te vaya a ocurrir nada malo en concreto, pero no va a conseguir los efectos que buscamos. Bien, y hasta aquí la presentación claramente de la nueva mascarilla de Mercadona. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre la mascarilla de color core y la mascarilla de color mask, ¿vale? O mask color, ¿vale? Como veníamos diciendo, la nueva mascarilla de Mercadona que sustituye a las anteriores. Bien, es exactamente igual, que sepáis que la he estudiado con lupita, es exactamente igual en cuanto al modo de aplicación, ¿vale? Como os he comentado, cómo aplicarla, el tiempo de exposición, la cantidad de producto, el precio y el fabricante, ¿ok? Todo eso es exactamente igual. Sin embargo, el tiempo de durabilidad en nuestro cabello será de 3 a 5 lavados si aplicamos la mascarilla color negro, violín, cobre y chocolate, ¿vale? Esas 4. Negro, violín, cobre y chocolate. Esa es la que será de 3 a 5 lavados. Esto sí que ha cambiado, ¿vale? Tomar nota. Esto, claro, según la porosidad del cabello. Como venimos diciendo, dependerá del color de tu cabello, la porosidad y demás, te puede durar más o menos. Pero en general es lo que indica, de 3 a 5 lavados. En cuanto a la de color rubio miel, sigue exactamente igual, que es de 1 a 3 lavados, pero existe cambio en la mascarilla roja. La mascarilla roja la tengo aquí y no sé si podréis leer donde pone dura, donde veis aquí dura, de 4 a 10 lavados. Lo pone claramente de 4 a 10. Bien, pues la han cambiado también y la han puesto de 3 a 5 lavados. ¿Ok? Está claro que probablemente la gente adquiriera esta mascarilla, pensara que le iba a durar mucho y luego veía que no. Volvemos a lo mismo. Como no especifica ni da mucha información en su envase, que digamos, ok, hasta que no la abrimos y sacamos el folleto de instrucciones, no vemos los pros o los contras de utilizar una mascarilla de color. Entonces ahí es donde evidentemente ha entrado en juego el cambiar el proceso o el tiempo de color. Dicho esto, vamos a entrar en los ingredientes, ¿vale? Yo pensaba que la mascarilla no se podía mejorar, porque yo, desde luego, a mí me enamoraron, pero estudiando los ingredientes, ¿vale? Antes predominaba, digo antes porque estamos hablando de la mascarilla esta, Chia Oil. Antes predominaba, ¿vale? Tú lo cogías y decías, ay, mira, lleva aceite de chía. Muy bien. Muy bien, hidratante y demás, y a mí me hidrata el aceite, ¿no? Ese aceite de chía. Pues bien, pero si leemos los ingredientes, también tiene el aceite de soja, el aceite de salvia, glicerina, entre otros, que ayudan a mantener el cabello con brillo y suavidad, ¿no? Y en el nuevo envase especifica que tiene multiaceites naturales. Pues bien, en realidad contienen los mismos, simplemente que ya te está indicando que tiene multiaceites, que lleva gran cantidad de aceites hidratantes y para dar brillo y demás, cosa que en esta directamente estaban diciendo en el envase, que es lo que solemos leer, no le damos la vuelta y leemos ni especificaciones, ni ingredientes, ni demás, probablemente porque la mayoría de nosotros pues no sabemos interpretarlo, pero bueno, pues eso estoy yo. Ya lo interpreto yo. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Que en realidad contiene los mismos, pero en mayor proporción.
¿Qué significa esto? Bueno, además de incluir alguno más de la glicerina, ¿ok? De la línea de las glicerinas, incluye alguno más. Pero en mayor proporción es porque si leemos los ingredientes, si leemos los ingredientes, empezando desde el principio, son los que predominan, son los que más cantidad tienen, ¿ok? Empezando por el agua, por cetaril-glicol, el trailicánum cloride, cualquiera lee esto. Pero bueno, se entiende, ¿no? Empezando desde el principio, esto es lo que más cantidad tiene y menos cantidad por el último, ¿ok? Pues si leemos los ingredientes, evidentemente empiezan por todos los aceites, incluso por lo que es la tonalidad, que por ejemplo, estamos hablando que tiene Tridecet 12, Basic Brown, Basic Red, o sea, lo que es el cogido el cobre, pues tiene marrón, tiene rojo y demás, pues esto lo han subido hacia arriba, por lo que puede que encontremos lo que es esa intensidad más acentuada. Por lo tanto, han mejorado la fórmula. Lo que han hecho ha sido mejorarla dándole más hidratación y más intensidad a cada uno de los reflejos. ¿Vale? Bien, como ya he dicho, bueno, lo primero que vais a ver distinto, ¿vale? De esto, no vais a leer así sin más, sino lo que es la cajita, lo que es la presentación. Vamos a ver lo que es en la cajita, mucha más información en la cajita que en esta, mucha más. Yo creo que eso era súper importante, porque como he dicho antes, hasta que no abrimos, no sé si este lo tendrá, sí, hasta que no abrimos y sacamos lo que es el folleto de instrucciones, no sabemos ni la mitad de cómo va a predominar nuestro color, ni lo de la alergia, ni nada. O sea, lo básico, que es hidratante, que es de color y que lo que dura, los minutos que tienes que tenerlo y lo que dura. Pero es muy importante, yo siempre digo, en los productos es muy importante leer los folletos, para eso están, ¿vale? Siempre que queramos obtener los resultados que esperamos o si indica lo contrario. Si a mí no me está indicando en el folleto algo que, por ejemplo, esto puede ser que no quede rojo intenso, pues yo quiero un rojo intenso, entonces no me lo voy a aplicar, ¿vale? Creo que me estoy explicando bien, si no, como siempre digo, en los comentarios preguntarme lo que queráis, que yo lo respondo. Bien, dicho esto, ya os he dicho que vais a encontrar el formato distinto. En él podemos leer claramente lo que es la información más relevante para nosotros, que antes no se veía y no teníamos constancia hasta que no pudiéramos abrir el sobrecito, sacar el folleto y demás, que lo tengo aquí apuntado para no dejármelo, pero ya os lo he dicho. Y está, bueno, otra cosa, también dice que está indicada para cabello natural y teñido, ¿vale? Eso también lo encontrábamos en el folleto, pero no en la caja. Antes no especificaba lo del antes y después de la coloración. Me parece un puntazo, hablando así entre nosotros, un puntazo. Me encanta. Eso de poner el colorcito de cómo puede quedar, me encanta, porque así nos podemos hacer una idea. Que luego quede más intenso, menos intenso, eso ya, cada cual, pero me parece muy bien. Más cositas, cómo quedar, eso sí, pues te podemos hacer una ligera idea de cómo puede quedar nuestro cabello. Y no está indicada, que ya he dicho, para cambios de color, o sea, otro puntazo en la caja, no está indicada para cambios de color, cubrir canas ni aclarar el cabello. O sea, es que ha sido lo más preguntado, lo más consultado. ¿Cubre las canas? ¿Aclara el cabello? Lo del cambio de color, ya os digo que si se trata de un color rubio, un color blanco, estamos sobre una base clarita, puedes hacer un cambio de color, pero no permanente. ¿Ok? No estamos hablando de un color permanente, estamos hablando que te va a cambiar el color, incluso puede ser un cambio drástico de un color muy clarito a un color o vivo, o oscuro, o lila, o rojo, pero no es permanente. Se va a ir con los lavados y eso hay que tener, hay que tener claro que quieres utilizar esa tonalidad porque te puede crear frustración el utilizar un color y que se vaya enseguida.
¿vale? Ahora entraremos en materia de lo que es mantener el color. Para mantener el color, pues será lo ideal mantenerlo con los consejos que os daré a continuación. Pues bien, vamos a ver cómo podemos prolongar el color de la mascarilla en nuestro cabello, ¿vale? La mascarilla puede durar de 3 a 5 lavados, puede durar un poquito más según la porosidad del cabello, pero hay unos tips que ayudan a prolongarlo aún más, ¿vale? Empecemos. Bien, para lavar el cabello, por ejemplo, es mejor utilizar un champú suave, un champú neutro, un champú específico para el color. Digo específico para el color porque están diseñados para eso. Contienen un pH ácido que lo que hace es evitar arrastrar ese color. Debemos utilizar un champú adecuado a nuestro tipo de cabello o que queremos tratar exactamente en nuestro cabello. ¿Queremos prolongar el color? Pues vamos a utilizar mejor siempre un champú suave, un champú que no tenga partículas exfoliantes. ¿Qué champú contiene partículas exfoliantes? Pues la mayoría de ellos son para tratar alguna anomalía del cuero cabelludo, como puede ser la caspa, la grasa, incluso los que están para la caída del cabello, para el volumen también, porque hace un arrastre para conseguir el volumen en raíces y no dar peso. Evidentemente hay que evitar esos champús para evitar arrastrar el color. También tenemos que tener en cuenta no utilizar nada de productos con alcohol. Laca, espuma, gomina, cera. ¿Por qué digo eso? Porque el alcohol aclara el cabello. Y si tiene el poder de aclarar, también tiene el poder de arrastrar. Y estamos hablando de una mascarilla, no de un color permanente. ¿Ok? ¿Que queremos utilizar un poquito de laca? Pues mejor en raíces. Olvidemos de media punta. ¿Que quiero utilizar un poquito de espuma porque yo tengo el cabello rizado? Mejor utilizar un mousse con aceites, un spray que sea con ingredientes de origen natural, que la mayoría de ellos pueden llevar alcoholes, pero son extraídos de la fruta y demás, que no son sintéticos, los cuales arrastran. Siempre será mejor lavar con agua tibia. Agua tibia hablamos de ese agua que está a la misma temperatura que nuestro grado corporal. Yo aplico agua en el cabello y yo noto agua, pero no noto ni que está caliente ni que está fría. Ahí es donde entra tibia. ¿Que puedes con agua fría? Pues agua fría, pero mejor con agua tibia, nunca caliente. El agua caliente hará la dilatación de la cutícula del cabello y con ello el arrastre del color. Y vuelvo a decir, se trata de una mascarilla, pero estos trucos también van ligados a tratamiento de lo que es el color y los tintes, que ya hablamos de cómo mantener el tinte por más tiempo en el cabello. Es muy similar y son unos trucos muy factibles a la hora de mantenerlo. Otra cosa, cuando lavamos el cabello debemos evitar mantener por mucho tiempo la toalla como turbante en la cabeza. Quiero decir, cuando tenemos la toalla liada en el cabello, la toalla absorbe el agua, a la misma vez va a absorber la mascarilla. Entonces será mejor cuando lavemos el cabello, quitamos el exceso escurriendo bien con las manos y demás y quitamos el exceso con la toalla, pero no la mantenemos como turbante en el pelo, para evitar exactamente eso, que la toalla se lleve el pigmento de la mascarilla. Otra cosa, si es necesario aplicaremos la misma mascarilla de color, un ejemplo, te has puesto la mascarilla roja, la marrón, cualquiera de ellas, voy a coger la cobre. Y quieres prolongar aún más, en vez de estar poniendo la mascarilla muy continuamente, puedes aplicar la propia mascarilla en otra mascarilla, aunque va a ser menos intensa esa graduación, pero le irás poniendo a tu cabello, le irás aplicando ese poquito que se ha ido en cada lavado. ¿Me explico? Yo me lavo la cabeza con el champú neutro, suave. Será mejor que utilices especial para color y mecha y demás, porque son los más ácidos que hay, que protegen el cabello como tal y el color. Y aplicamos en la palma de la mano, si no queremos mezclarlo con la mascarilla, en el propio bote cogemos un poquito de mascarilla, que por lo general
tiene que ser blanca, de color blanca, que sabemos que hay mascarillas rosas, mascarilla amarilla y demás. La mascarilla, un poquito de mascarilla y un poquito de pigmento. Eso sí, se utiliza guantes mejor para no colorear tus manos. Y entonces aplicamos la mascarilla. Estamos hidratando y a la vez le estamos aplicando ese poquito de reflejo que le hemos quitado y arrastrado con el lavado de cabello. Más cositas. O, bueno, para finalizar es cuestión de podemos también aplicar la mascarilla cada 7 o 10 días. La aplicamos y, bueno, siempre notaremos el cabello que ha cambiado bastante, pero evidentemente vas a notar ese intervalo de tiempo, vas a notar que te lo vas lavando y va decreciendo la intensidad de color, ¿vale? Si no quieres hacer la aplicación de mascarilla normal con la de color, pues puedes aplicarla directamente cada 7-10 días, dependiendo de cada cuánto te laves el cabello. Eso lo irá diciendo el propio color, la propia intensidad de color de tu cabello. Ahora veamos cómo eliminar los restos de mascarilla de color que nos ha quedado en el cabello. Es otra de las muchas preguntas que me hacéis en cuanto a las mascarillas de color, y es normal porque cuando tenemos el cabello poroso, por unos lados nos quedan más reflejos que por otros. Bien, pues para eliminarlo siempre es recomendable todo lo contrario a la hora de mantener el color. Si queremos mantener el color, no podemos utilizar champús con partículas exfoliantes en ningún momento, nada de alcohol, ni sulfatos, etc. Sin embargo, para eliminarla, sí que es apropiado utilizar estos champús. Hablando de manera natural, estamos hablando de una mascarilla, no de un color. Si se tratara de un tinte, de eliminar un tinte, estaríamos hablando de que hay que hacer un arrastre, un decapaje de color que normalmente se hace con la decoloración, el polvo decolorante o crema decolorante. Pero como estamos hablando de una mascarilla, realmente es muy fácil de eliminar. Simplemente que puede que te cueste un poquito porque tu cabello lo haya absorbido demasiado. Haya zonas en las que haya absorbido demasiado ese color. Puede utilizar principalmente champú de camomila o manzanilla. Este tiene el poder de aclaración directamente. Este precisamente es especial para cabellos rubios, para mantener el cabello rubio y blanco, etcétera, etcétera. Pues este es el principal. Luego también puedes utilizar, a ver, siempre y cuando, si no tienes, por ejemplo, puedes utilizar el que está indicado para la caspa, para la caída del cabello, para el volumen, para la grasa, pero si no tiene ninguna de estas anomalías en el cuero cabelludo, no es recomendable utilizar en el cuero cabelludo, ¿vale? Por ejemplo, si en casa tienes un champú antigrasa porque padeces grasa en el cuero cabelludo, pues aplícalo. Pero si tu cabello no es graso, tu cuero cabelludo no es graso, mejor que lo apliques lo que es solo de medio a puntas o las zonas a tratar, ¿vale? No por nada, es que si utilizamos un champú que no está indicado a nuestro cuero cabelludo, podemos provocar el efecto contrario. Que nuestro cabello o cuero cabelludo sea normal o seco y volverlo en nuestra contra. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Podéis seguir consultándome cada vez que queráis. Mejor utilizar el champú de camomila o el champú para el volumen, también estaría bien. Es que mi cabello, por ejemplo, que es tu caso, mi cabello es muy grueso y yo no quiero volumen. Camomila, champú de camomila, es el que mejor funciona para eso, ¿vale? No hay más. O sea, quiero eliminar los restos, pues lo más natural es eso, porque ya sería acudir a un salón de peluquería que te analice el cabello y que vea qué reflejos son los que tiene que retirar, ¿vale? Vamos a ver las diferencias que hay entre una mascarilla de color y un tinte. Un tinte lo encontramos de muchos formatos. Tinte con amoníaco, tinte sin amoníaco, tinte natural como suele ser la henna, por ejemplo. Tinte en crema, tinte en polvo, natural también. Vale, muy bien. Esos tintes suelen ser permanentes. Quiere decir, se puede aclarar un poquito con los lavados, pero cuando son permanentes es que no se retiran a no ser que nosotros lo hagamos. Si yo me pongo un tinte negro, no me voy a deshacer de esa tonalidad
si no hago yo por que se vaya, con decoloraciones, con arrastres de color y demás. Ahora, perdón, si yo aplico la mascarilla negra, se me va a ir con los lavados desde la primera vez. No es permanente, no tiene el poder de permanecer en el cabello. Podéis probar cada una de ellas cada vez que queráis, siempre y cuando sepáis el tono que queréis o si coincide con vuestra tonalidad y probar el tiempo que os dura y demás. Si os quedan restos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que os lo he comentado antes, pero el tinte suele ser permanente, digo suele ser porque hay otros que son semipermanentes, pero es semipermanente o permanente, pero esto no dura más de... Desde el primer lavado se va a ir desvaneciendo el color. Esa es la diferencia. La mascarilla, además de dar color, hidrata. Cosa que el tinte, a no ser que contenga aceites, el tinte da color. Luego hay que hidratar el cabello. Hoy en día la mayoría de tintes llevan aceites que son una maravilla. Pero realmente para conseguir ese brillo y demás, mascarilla de color. ¿Que quieres un tinte permanente? Pues tienes que directamente ir a una coloración permanente, que es la que te aplicas, te dejas de entre 30 y 40 minutos y demás, cosa que la mascarilla es express. Mascarilla de coloración express, que te la colocas y te deja el color divino en pocos minutos. Y para finalizar os quiero mostrar el antes y el después tras aplicar cada uno de los colores de la línea de estas mascarillas. En primer lugar me decanté por la roja, la cual finalmente me enamoró. Esa tonalidad, ese brillo, esa suavidad durante una semana. Realmente yo lo que hacía es aplicarla una vez a la semana para no perder esa intensidad de rojo. Y estoy segura que no me equivoco si digo que es la favorita de muchas de nosotras, ya que si os soy sincera no esperaba esa intensidad, ese rojo fuego que quedó, la verdad es que no lo esperaba, pero la verdad es que acerté, la estuve aplicando durante bastante tiempo. 2 meses después de la roja hice la demostración de la mascarilla color chocolate para realmente ver si cubría la cana y como podemos ver y pudimos apreciar que hacía un ligero maquillaje. Conclusión, a la primera lavada se elimina, no cubre las canas, simplemente las maquilla. Días después a esta quise mostrar la de color violín, pero como no deseaba oscurecer mi color, pues aproveché la ocasión para mostrar que podemos personalizar los tonos. Así que la mezclé con la roja, puesto que tenía la roja y la violín es bastante oscura si la aplicamos en cabello oscuro, obteniendo un color vino precioso. La verdad es que también me agradó bastante. La de color rubio miel me decanté por aplicarla en un cabello castaño oscuro, para mostraros y que pudierais ver vosotros mismos y vosotras mismas que no aclara el cabello, ¿vale? Da mucho brillo, mucha suavidad, pero no llegan a aclarar el cabello. La mascarilla de tonos cobre la apliqué en el cabello con la misma tonalidad, para que pudierais ver que sí que reaviva el color. Reavivar significa que le da esa tonalidad, esa intensidad que hemos perdido de nuestro color de tinte actual. Cuando me decidí a probar la mascarilla color negra, me ocurrió al igual que con la de color violín. Como no me apetecía verme con colores tan oscuros, me decidí hacerlo con bicolor. O sea, puse un lado negro y otro lado rojo. He de decir que el negro se degrada y quedan reflejos verdes, horrorosos, por cierto, sobre todo si nuestra base de color es clara. Así que os diría que tuvierais cuidado si os decantáis por aplicarlo sobre colores claros. Aunque ya finalicé la muestra de los 6 tonos, en realidad quise mostrar otra vez la mascarilla cobre sobre un cabello castaño para que pudierais apreciar qué color quedaría en caso de querer probarla y que vuestro color sea el mismo, claro, sobre un castaño. Y la verdad es que obtuvimos unos reflejos muy bonitos y naturales. Quedó un castaño cobrizo precioso. Pues bien, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que os haya gustado. Me gustaría saber si en tu ciudad tienes ya disponible la nueva mascarilla de Mercadona, porque aquí en Murcia no está. No la he encontrado aún. Estoy deseando comprarlas todas. Todas al igual que estas. Las estoy deseando. Me encanta
probar cosas nuevas y la verdad que fue la primera mascarilla y el primer producto que yo probé de supermercado. Después de mis 23 años de experiencia como peluquera, no conocía otra cosa que las marcas y el sector de peluquería en general. No conocía nada de supermercado y la verdad que entra dentro de mi estantería todas las mascarillas. Son una maravilla, de verdad. Si no las has probado, os animo a que las probéis y si tenéis alguna duda, ya sabéis que aquí estoy para ayudaros. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho y hasta la próxima.